Radio Pyme presenta Liderazgo con Carácter, con Vero Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Esto es Liderazgo con Carácter, soy Vero Rodríguez. Y hoy no solo te quiero dar la bienvenida, sino recordarte que es el primer día del resto de tu vida y hoy vamos a hablar de algo que muchos empresarios viven, muchos emprendedores experimentan, pero pocos entienden. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Pero no es el cansancio normal del trabajo. Es un cansancio mental, emocional, un cansancio constante que no solamente se siente en el cuerpo, en los pensamientos, sino es ese cansancio que no se quita durmiendo, ese que aparece incluso cuando las cosas van bien. ¿Te suena? Hoy te lo voy a decir directo. No estás cansado, estás mal dirigido. Y esto no lo digo yo solamente. De acuerdo con Gallup, más del 70% del agotamiento laboral está relacionado directamente con el liderazgo, no con la carga de trabajo. Sí, escuchaste bien, el 70% del agotamiento laboral está relacionado directamente con el liderazgo y, por supuesto, todos mis compañeros, colegas que nos dedicamos a acompañar emprendedores, empresarios como tú que nos estás escuchando el día de hoy, sabemos que muchas renuncias son más por el líder que por la carga de trabajo. Entonces, todo esto tiene que ver con las formas y no es lo que haces, es cómo lo estás dirigiendo. Entonces, cuando hablamos de dirigir, es reconocer que el empresario promedio cree que su cansancio viene de muchas horas de trabajo, de falta de personal, de la presión económica o de todo ese mundo que está en sus hombros y requiere resolver. Sin embargo, hay algo mucho más profundo. Según el Harvard Business Review, uno de los principales factores de desgaste en líderes es la sobrecarga de decisiones innecesarias. Es decir, sí, todos tienen decisiones y sobrecarga muchas veces de decisiones. Sin embargo, también hay que reconocer las decisiones innecesarias y decisiones que no deberían estar tomando. Y aquí es donde empieza el día de hoy nuestro episodio, porque el verdadero problema es que estás resolviendo todo, ya lo hemos visto en otros episodios anteriores, estás pensando por todos, estás sosteniendo lo que otros deberían sostener y ojo, eso no es liderazgo, eso es desorden, falta de sistemas, falta de equipo, falta de delegar. Y al respecto, hay una frase que me gusta mucho que dice, la tarea del líder no es hacer el trabajo, es asegurarse de que el trabajo se haga. Peter Drucker. Y cuando tú haces todo, nadie más crece. A lo largo de mis años de experiencia me ha tocado trabajar con emprendedores y empresarios que autorizan cada gasto, que revisan cada detalle, que corrigen cada error, que todo requiere pasar por sus manos. Me ha tocado ver de verdad sistemas 100% obsoletos que siguen usándose y después dicen, es que mi equipo no responde. Claro que no responde porque nunca ha tenido espacio para hacerlo. Depende de ti. Y entonces es aquí donde vamos a lo importante. ¿Por qué haces esto? Y uno de esos sentidos para esto, pues es el miedo al descontrol. Y aquí entra algo que explica muy bien Daniel Kahneman y dice, el cerebro humano prefiere lo conocido aunque sea ineficiente. Fíjate bien, o sea, el cerebro humano prefiere lo conocido aunque sea ineficiente. Y es importante que paremos unos momentos aquí a reflexionar cuántas cosas en el día a día damos por hecho que a veces no nos funcionan y lo seguimos haciendo. Y me parece muy importante que reconozcamos esto porque no tiene que ver solo con el qué queremos lograr o qué queremos hacer, sino que la creencia, el cerebro humano prefiere lo conocido aunque sea ineficiente. Entonces, meter sistemas, hacer cambios, acomodar las cosas distinto, no solamente es hacia afuera, sino es un cambio, una transformación consciente de adentro, porque es controlar todo. Y eso definitivamente da seguridad, pero te quita crecimiento. Entonces, el miedo al descontrol, sin lugar a dudas, pues tiene todo que ver con esta parte que ya hemos visto en otros episodios, donde por supuesto
aprendemos a delegar, donde por supuesto nos damos cuenta de lo que sí podemos soltar, lo que sí podemos no hacernos cargo nosotros y bueno, tomar conciencia de este agotamiento, ¿no? De este cansancio, que es un error de liderazgo que estamos cometiendo y cómo empezar a corregirlo, pues en esta misma semana. Esa sería mi invitación. Definitivamente, este pues nivel de liderazgo requiere esta transformación interna como lo estamos viendo ahorita. Y bueno, la estructura mental también tiene que ver con la identidad basada en ser indispensables, ¿no? En este país, México, Latinoamérica, creemos que solo funciona el negocio si nosotros estamos dentro de él. Y aquí hay algo más profundo. Si tú vales porque resuelves, entonces necesitas que haya un problema. Escucha bien, si tú vales porque resuelves, entonces necesitas que haya un problema. Y eso te mantiene atrapado. Y es este loop, este espiral de conflictos que te mantienen ocupado, que son el pretexto perfecto para no estar con la familia, para no llegar temprano a casa, para no cenar con los hijos, para no salir con la pareja. Y algo que se plantea como clave es diferenciar entre lo urgente y lo importante. El empresario, el emprendedor agotado, vive en lo urgente. El empresario que dirige, el empresario que reconoce su liderazgo, vive en lo importante. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes del liderazgo que estamos ejerciendo sobre nuestros colaboradores, a nuestros equipos, nuestros emprendimientos, nuestras empresas, pues por supuesto sabemos cuál es el impacto y las consecuencias que hay en ello. Y de acuerdo con Deloitte, el 77% de los líderes reporta burnout en algún momento de su carrera. Y ojo, tú puedes decir, claro, en algún momento de la carrera. También me ha tocado ver personas con ansiedad, estrés, incluso depresión de años que no estaba diagnosticada, que no se daban cuenta que tiene un nombre lo que está pasando con tu cabeza, con tu mente, con tus pensamientos. Y aquí está lo más fuerte. No es por trabajar mucho, es por trabajar sin dirección. Y sé que puede estarte explotando la cabeza en estos momentos o hacer muchas preguntas o mucho ruido. Sin embargo, piensa en alguien que todos conocemos, Elon Musk. Ha hablado de jornadas extremas, pero incluso en ese nivel su enfoque es claro: delegar ejecución, concentrarse en decisiones clave. Y cuando eso no pasa, el empresario se convierte en cuello de botella. Todo requiere pasar por sus manos. Y un negocio que depende de todo en su dueño no es una empresa, es un autoempleo disfrazado. Y ahí es donde nos atoramos mucho como latinos, como mexicanos, en el hecho de decir o de pensar o de creer malamente y tristemente, ay, que eres empresario cuando solo eres autoempleado. Definitivamente necesitamos hacer una división entre lo que es dirigir y lo que es ejecutar. Y este ejercicio me parece muy relevante para ti, como cada episodio te invito a que cuestiones, te hagas preguntas distintas, nuevas, que lo compartas con tus compañeros del golf, con tus socios, con tu pareja, con tus amigos, que tengas esa red social, ese grupo con el que puedas compartir estos temas y que seguramente sabes y reconoces que esto le pasa a otros como te pasa a ti. Te invito a que hagas una lista de todo lo que hiciste. Elige un día, elige un par de horas, porque me puedes decir no tengo tiempo, Vero, estoy tomando muchas decisiones. Sin embargo, lo que estamos buscando es que dirijas, que no todas las decisiones dependan de ti. Entonces, toma conciencia de lo que estás ejecutando. Haz una lista de todo lo que haces, lo que hiciste en 2 horas, en un día, en una semana, por supuesto, entre más tiempo tengas esta acción, esta lista, este hábito, pues más información vas a tener, porque de esa lista vas a marcar con una D lo que es dirección. Vas a marcar con una D lo que es dirección, lo que te lleva a dirigir, a ser el líder que estamos buscando que seas. Y vas a poner esa D con lo que tiene que ver decidir el rumbo, evaluar resultados, definir estrategia, o sea, todo lo que tiene que ver con sí ser el líder, el director. Y también de esa lista vas a marcar con una E de ejecución todas las veces que tú resolviste el problema, todas las veces que te pusiste a operar
todas esas veces que te pusiste a supervisar detalles. Cuando te permites hacer esta lista de reconocimiento, de autoexploración, de estar reflexionando definitivamente con el papel que estás jugando en tu emprendimiento y que va a haber episodios que te inviten y que te lleven de la mano y escúchalos, los de antes, los que vienen en el futuro, para que podamos resolver esto de manera clara, de manera directa, porque cuando tú tomas conciencia de lo que haces de dirección y de estrategia de ejecución, que son dos cosas distintas, una cosa es ejecutar y otra cosa es dirigir, pues si tienes más es que de, estás mal dirigiendo, estás mal dirigido. Y ese buscar ejecutar, pues tiene que ver con la mentalidad. Necesitamos trabajar esas creencias de liderazgo, esas creencias de abundancia, y se trata de que elimines o delegues el 30% de lo que es ejecución. Entonces, cuando tú estás hablando de ejecutar, si tienes conciencia de lo que estás ejecutando, elige esas cosas que vas a delegar, a soltar, para que te dedicas a dirigir. Entonces, elimina y delega ese 30% de lo de la ejecución y ojo, no va a ser cómodo, solo elimínalo aunque te incomode. Ahora, si no decides que es importante, también recuerda que alguien más lo hará por ti. Porque cuando hablamos de esta importancia, no tiene que ver con lo urgente, tiene que ver con lo que va a ser parte de tu legado, del tiempo, de los resultados, no del urgente, de ir apagando fuegos. Y bueno, hoy no necesitas más motivación, ¿no? Necesitas claridad. Lo que nosotros como personas, como seres humanos todos, requerimos para sostener nuestra energía son estas 5 cosas y la más importante, la principal, la primera, es respirar. Respirar es la primera de las que sostiene tu energía. Después viene la hidratación. ¿Cuánta agua estás tomando? Y sé que crees que pudimos habernos salido del tema, nos fuimos por otro lado. No. Estamos hablando de tu cansancio y necesitas cuidar tu energía, tu cuerpo, sostenerte físicamente, no meterte en el alcohol, en el tabaco, en otras sustancias, en ansiolíticos, en pastillas para dormir, que es terrible no descansar. Acuérdate que estamos hablando de un cansancio que no se cura solo con dormir, con un cansancio que a lo mejor tiene meses o años. Entonces necesitas aprender a respirar, necesitas saber y reconocer cuánta agua estás tomando y por favor ponle unos granitos de sal, échale un sobrecito de té, unas hojitas de jamaica, poquita hierbabuena, menta, cualquier flor, cualquier hierbita que pueda darle vida a esa agua que te venden en garrafones muerta, porque la hidratación es fundamental. De estos 5 principios que sostienen la energía, respirar, hidratarte, también tiene que ver con la alimentación. ¿Qué te estás metiendo por tu boca? ¿Qué es lo que está recibiendo tu cuerpo, tus células, tus músculos, tus ligamentos? Recuerda que la vejez se sostiene por la fuerza y la fortaleza de tus músculos. Entonces, por supuesto, estoy esperando que un emprendedor, un empresario de este país, de Latinoamérica, sin importar el rinconcito o el planeta, el día o la hora en la que nos estés escuchando, entiendas lo importante, prioritario, fundamental de hacer ejercicio, de moverte, de darle 5 vueltas a tu escritorio, 3 a tu comedor, 1 vuelta a la cuadra, que puedas usar menos tu auto, sin importar lo que ganes o lo conocido que seas. Necesitas moverte, brincar en tu sala, doblar las rodillas en tu cama, moverte. Necesitas moverte. Ese es el 4 punto y, por supuesto, no menos importante, el 5, descansar. Entonces, estamos hablando de respirar, hidratarte, alimentarte, moverte y descansar. Estos 5 puntos que es fundamental que los tengas en un post-it en tu escritorio, en tu oficina, que los platiques con quien estés ahí cerca o con quien vayas a llegar en este momento, si estás escuchándonos desde tu auto, compártelos para que se queden en tu mente, para que los puedas tener presentes, lo importante que es respirar, lo importante que es hidratarte, que no estoy hablando de alcohol o de refrescos oscuros, mucho menos, porque pues eso hace, ya sabemos, demasiado daño, sino de tener el amor
propio, el amor necesario para cuidar el cuerpo que va a llevar ese emprendimiento al éxito, esa empresa a consolidarse. Requieres decidir qué meterte a la boca, con qué alimentarte, cuántas cosas procesadas ingieres todos los días, cada día, porque de verdad es un terror darnos cuenta lo contaminado que está nuestro, nuestra alimentación todo el tiempo. En el súper cada vez encontramos menos cosas realmente naturales, sanas. Acostúmbrate a la fruta, a la verdura, métele mucha diversidad, muchos colores, tu proteína, todo lo que tiene que ver con alimentarte. Y por supuesto, no está de más decirlo, el alimento mental, el alimento espiritual, un buen libro, una buena plática, una buena caminata, esas cosas que alimentan tu perspectiva, porque no estás cansado por tu negocio, estás cansado por cómo lo estás dirigiendo. Y pues no se trata de motivación, se trata de claridad, se trata de decisiones. Este tema definitivamente se trata de tener la certeza de querer hacer las cosas y pagar el precio cuando el precio no seas tú mismo o tú misma. Mientras no cambies eso, pues ningún descanso será suficiente, ya lo hemos platicado. Es un cansancio que no tiene que ver con dormir. Así que, por favor, este día o esta semana no trabajes más, dirige mejor. Así que en este buscar dirigir mejor, yo te invito a que recuerdes que la empresa crece hasta donde creces tú como líder y que definitivamente pues no se trata solamente de números, sino del equipo que estás generando, de la capacidad de soltar, porque no es tu equipo el conflicto, sino tu liderazgo, ¿no? Entonces, ¿quieres que las cosas cambien? Necesitas recordar que todos los cambios comienzan contigo. Todo inicia y termina contigo. Entonces, cuando nosotros tomamos un momento de reflexión, de entrar profundo, de hacernos estas preguntas, de regalarte el tiempo de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esto que es dirigir o estoy ejecutando, ¿no? Porque podemos contarnos muchas historias y y no solamente historias, podemos contarnos muchas mentiras, muchas creencias que nos lleven a esto solo va a funcionar si yo lo hago y la verdad es que no. Entonces, pues aquí en Liderazgo con Carácter te llevamos esta invitación el día de hoy a que reflexiones sobre cómo estás dirigiéndote a ti mismo, cómo estás dirigiendo a tu equipo de trabajo y definitivamente pues, de reconocer que no eres el único. Yo creo que eso también se siente como un alivio, ¿no? De que muchos empresarios sienten, pero pocos se atreven a reconocerlo, ¿no? Y qué padre, qué importante es que seas tú el que pueda sacar el tema y decir: "Oye, ¿cómo vas con ese cansancio?". No es un cansancio normal, no es un cansancio que está en dormir o en irnos a nadar o hacer ejercicio un rato, sino es algo que ya traes que te pesa, ¿sabes? Entonces, cuestiónate, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estás desde ese, quizás de ese miedo a perder el control? Si crees que soltar es perder la calidad, ¿por qué sientes esta necesidad de que todo pase por tus manos, de ver todo, de decidir todo? Y también esta importante claridad de cuándo realmente te necesitan, porque qué bonito es tener una empresa que no te necesite. Qué bonito es tener la capacidad de generar sistemas que generen economías sólidas sin que tú requieras estar ahí, ¿sabes? O sea, si no te necesitan y tú sientes que pierdes valor, pues entonces ahí ya hay un bloqueo para el crecimiento de tu empresa. Esta falta de libertad contigo mismo, contigo misma, para hacer un equipo que se haga cargo de tu sueño y que puedas vivirlo acompañado y con una estructura sólida, no solamente económica, sino a nivel de recurso humano, que es de los recursos más valiosos que puede tener un proyecto, una empresa. Y esa falta de estructura interna, ¿no? Cuando no tienes claridad de qué sí te corresponde dirigir, pues cualquiera otro lo hace. Acuérdate que el liderazgo pues sale, se defiende por sí mismo. El liderazgo es una característica que se da a notar, ¿no? Y aquí, pues, tiene que ver con estas verdades incómodas donde un líder sin límites, pues, termina siendo esclavo de su propio negocio.
Entonces, por favor, reconoce que no te cansas por trabajar, sino que te cansas por no tener límites como líder. Entonces, respira profundo, acompáñanos en estos episodios que estamos semana a semana compartiendo contigo y por supuesto escríbenos tus preguntas, escríbenos los temas que te gustaría que platiquemos, todos todas esas experiencias que van a alimentar no solamente a las personas que nos están escuchando, sino a todos esos emprendedores o empresarios que empezaron como tú en algún momento y que necesitan esa experiencia, esa pregunta, esa idea que a lo mejor a ellos no les ha surgido, que está contigo, que tú tienes. Y bueno, pues definitivamente necesitamos cuestionarnos. Así que en este momento de cuestionarnos, yo te invito a que dentro de las preguntas que cada semana nos hacemos, esta semana te cuestiones cuántas decisiones tomaste que alguien más pudo tomar. ¿Cuántas decisiones que alguien más pudo tomar las tomaste tú? ¿Cuántas cosas resolviste que no te correspondían o que de verdad no era ni siquiera tu papel resolverlas, que pudiste haber dejado pasado por largo? ¿Y cuánto de tu cansancio viene de no confiar en tu equipo? Me parecen preguntas muy importantes que puedas, eh, pues, respirar profundo, ser honesto contigo. Recuerda que estas preguntas, más que compartirlas con los demás, es compartirlas contigo mismo. Si estás en el baño, si estás en el golf, si estás en el carro, en la oficina, mientras nos escuchas, ten a la mano lápiz, pluma, por supuesto, si vas manejando, ¿no? Y respóndete. Si respondiste muchas en alguna de estas, pues no estás dirigiendo, ¿no? Porque puede ser como muy fácil. ¿Cuántas decisiones tomaste esta semana que alguien más pudo tomar? No, pues muchas. ¿Cuántas cosas resolviste que no te correspondían? Muchas. ¿Cuánto de tu cansancio viene de no confiar en tu equipo? Muchas. Pues entonces no estás dirigiendo, estás absorbido. Y estás absorbiéndote de todo lo de tu empresa, tu emprendimiento, tu sueño. Estás total y absolutamente agobiado. Entonces, estas decisiones estratégicas que van como director ni siquiera están siendo al 100% de tu atención, porque requieren visión, requieren valores, requieren cultura, requieren la dirección del negocio y eso es lo que genuinamente te toca a ti. No te corresponde estar en la operación, ejecutando, vendiendo, cobrando, seguimientos básicos, problemas repetitivos, errores corregibles. Eso no. Y de verdad, créeme, no importa el tamaño o el tipo de negocio que estés teniendo, emprendiendo, consolidando, sino la calidad de líder que tiene ese proyecto para que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, todo lo que pongas en esas segundas columnas, pues lo vas a dejar de hacer. Recuerda, estamos hablando de dejar de hacer el 30% de la ejecución. Y también sé que en alguno de los casos me puedes decir, bueno, es que si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Pues ahí es donde está el secreto, ahí es donde empiezan a crearse los sistemas, ahí es donde empiezan a crearse los equipos. Oye, no tengo ahorita para pagarte, pero ¿qué tal por comisión? ¿Qué tal por ganancias? ¿Qué tal si compartimos? O sea, es buscar las herramientas que nos digan el cómo sí y no meternos en el cómo no. Entonces, recuerda esta frase que me gusta mucho, más vale hecho que perfecto. Más vale hecho que perfecto porque aunque no salga perfecto, puedes dirigir porque dirigir no es hacerlo todo bien, es lograr que otros lo hagan. Entonces, pues no importa si vendes papitas, churritos, no sé, productos de catálogo o estás emprendiendo algo de inteligencia artificial o súper innovador, de verdad, créeme, todo inicia y termina contigo. Y bueno, hablamos de no requerir eh, motivación. Yo creo que no hay mejor motivación que la interna. De repente me dicen, oye, Vero, ven a darnos una conferencia de motivación. Híjoles, esas son las más complicadas, porque el trabajo no es motivarte ni motivar a tu equipo. El trabajo es lograr ver y reconocer lo que los motiva a ellos, lo que te motiva a ti, ¿no? Lo que hace que quieras que crezca este sueño, comprometerte con pagar el precio y saber definitivamente que hay precios que nos gusta pagar y hay precios que no nos gusta pagar y que se vale, ¿no? Que no estás
haciendo las cosas solo por hacerlas, sino que estás como ya lo dije en otro episodio, con muchos nos para que tengas un sí permanente, ¿no? Es no a la familia, no al cine, no a las salidas, no a los gastos innecesarios, no. Estás haciendo muchos nos para que este intangible sea un tangible sólido, sea un sí permanente en tu vida. Y yo le apuesto a eso. Creo en ti y creo que definitivamente requieres dejar de trabajar para poder dirigir más. Y ojo, 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 aquí una pausa. No se trata de dejar de hacer, no se trata de no, el líder echa la flojera, se rasca el ombligo, se sienta en su oficina y ya la empresa funciona. No son estos extremos. Te aseguro que los empresarios más prominentes, ricos, exitosos del planeta no buscan estar sentados. Les encanta la acción, la estrategia, estar tomando decisiones, ver qué hacer con su dinero, invertir en otros proyectos. Y también aprenden a disfrutar a la familia y también aprenden a disfrutar el tiempo. Esos empresarios exitosos genuinamente saben dirigir, saben que teniendo equipos de trabajo sí se pueden dedicar a decidir nada más. Y eso es el verdadero liderazgo en una empresa, dirigir cuando ya hay sistemas, cuando ya hay equipos, cuando ya hay estrategias, cuando ya hay planeación, cuando ya hay proyección, cuando ya hay cotizaciones, cuando ya tienes un costo, un beneficio, cuando ya sabes cómo se mueve y hacia dónde va. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, pues esa es la invitación el día de hoy, a que te muevas al siguiente nivel, que definitivamente te regales el tiempo de hacerlo, de hacer tu ejercicio, hacer tus listas con la D de dirección, con la E de ejecución y que tengas conciencia de dirigir más que de ejecutar. Así que, pues el día de hoy recordar que no queremos ser de ese 70% del agotamiento que está directamente proporcionado con el liderazgo, sino de ese 30 que dirige y que disfruta y que no se siente cansado o agobiado. Entonces, apelo a eso, apelo a que te regales el tiempo, no solo de escucharnos en liderazgo con carácter, sino a escucharte a ti, a escucharte a ti, a tener estas pláticas contigo mismo de lo que necesitas cambiar, de lo que puede mejorar y pues quitarnos frases que le echan la culpa a mi equipo no funciona, la gente no se compromete, nadie hace las cosas como debería, que eso significa nadie las hace como yo. Y tienes toda la razón, nadie hace las cosas como tú. Queremos que las hagan distintos y queremos que las hagan adecuadas, porque eso es dirigir, que los demás hagan lo que tú necesitas para tener éxito. Y tal vez sí, tal vez eso es lo que estás viendo. Sin embargo, hoy pues te estamos proponiendo otra mirada, ¿no? ¿Qué tal si tu equipo no es el problema, sino es el reflejo? Entonces, pues recuerda que el nivel de compromiso de un equipo está directamente influenciado por su líder inmediato. Así que, ¿cuántas personas dependen de tu liderazgo? ¿Cuánto de lo que tú sumas en otros tiene que ver con el comportamiento del equipo? Porque, a ver, también nada es casualidad. O sea, cuando tú empiezas a ver algo que no te gusta en tu equipo, pues tiene que ver eh, con cómo ves en ellos lo que a lo mejor no estás viendo en ti. Y sí, sé que suena muy confrontante. Sin embargo, el comportamiento del equipo pues no es casual. Está influenciado por un líder. Y si ese líder eres tú, pues, ¿qué clase de influencia está haciendo? Entonces, algo muy común en el empresario cuando está con este cansancio es esta búsqueda de iniciativa, ¿no? De queremos un equipo que tenga iniciativa, que puedas no ver solo los errores, ¿no? Porque también a veces el líder tiende a ver errores constantes y el poco compromiso o la necesidad de supervisión. Cuando esto mal interpretado, pues te lleva a es que no les importa, es que no son capaces, es que no dan el nivel. Sin embargo, hay otra posibilidad. Lo que ves puede ser una respuesta, no una causa. Chris Argyris, experto en comportamiento organizacional, habla de algo que es clave y dice que las personas actúan dentro de los límites del sistema en el que están. Y esto no solo es en las empresas, es en las familias. Ahora imagínate si el negocio es familiar. O sea, el sistema lo define el líder.
las reglas las ponen los papás, los valores, los maestros, o sea, esta parte de a donde vayamos, hay una autoridad que marca ese sistema, que dice, hasta aquí, esa línea no se pasa, ¿no? Y eso definitivamente se define por los líderes, se define por ti como líder. Entonces, pues ahí es donde necesitamos frenar y pararnos. ¿Qué está haciendo mal mi equipo? ¿Qué creo que es lo que me tiene cansado, cansada? Para que tome yo la reflexión de decir que estoy generando yo como líder, que me está generando este cansancio, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si tú dices como líder, como empresario, mi equipo no toma decisiones y luego haces esta pausa y te revisas, ah, cada decisión pasa por mí. Cuando alguien más decide, lo estoy corrigiendo constantemente. Eres un líder, un jefe, un dueño que cuestiona todo el tiempo a los demás, los criterios, las decisiones, las opiniones. ¿Sí te das cuenta entonces que no es el equipo? No tiene que ver que el equipo no decida, es que aprendiste que no requiere hacerlo, que no debe hacerlo, peor, ¿no? O sea, ¿cómo quieres un equipo con iniciativa si le cortas las alas, si le cuartas las ideas? Entonces, pues sí creo que el día de hoy es una gran lección para que abraces tu cansancio, para que te dediques el tiempo de respirar, de hidratarte, de alimentarte, de moverte y de descansar. Sí, eso sí o sí sostiene tu energía y también de la mano con estas preguntas que hemos visto a lo largo del episodio de este ejercicio de tomar conciencia qué tan mal dirigido estás siendo por ti mismo y qué puede mejorar para ti y que mejorando tú definitivamente, pues mejore tu equipo. Así que, por favor, recuerda lo que dice Simón Sinek, que me encanta. Las personas no se comprometen con lo que hacen, se comprometen con él porque lo hacen. Entonces, cuando se comprometen con el por qué, con ese darle sentido, con el para qué hago las cosas, pues si ese para qué no está claro, el esfuerzo se vuelve mecánico, ¿no? Entonces, ¿tú tienes claro tu para qué? ¿Tú tienes claro ese sentido que le puedes dar a tu trabajo? Entonces, recuerda que esa claridad de propósito, incluso Harvard Business Review lo dice, ¿no? Un 30% más de rendimiento sostenido genera la claridad en los equipos. Entonces, los equipos con claridad de propósito tienen hasta un 30% más de rendimiento sostenido. No lo digo yo, ¿eh? Los equipos con claridad de propósito tienen hasta un 30% más de rendimiento sostenido. La primera persona que requiere evaluar si tiene claro su propósito, eres tú. Entonces, no estamos hablando de talento, no es un juicio, no es una crítica, no es una invalidación, es dirección. Y yo creo que mereces definitivamente dirigirte de la mejor manera, porque siempre hay una parte que no es fácil, ¿no? Implica dejar de ser quien eres, implica ver diferente, ver hacia adentro y empezar a hacerte preguntas que a lo mejor antes no te hacías. Así que, pues, de verdad deseo que estos momentos contigo y compartiéndolos conmigo, gracias, te sumen valor, que recuerdes que la cultura de una empresa es el reflejo de lo que el líder pone atención. Y la pregunta es, ¿a qué le estás poniendo atención el día de hoy? Concéntrate en reconocer tu cansancio sin hacerlo drama, víctima, nada de eso, sino tomar conciencia y responsabilidad de que tiene que ver con tu forma de dirigir. Así que, pues no somos perfectos, somos humanos. Se trata de crecer, se trata de sumar valor. Escríbenos, búscanos. Estamos en redes sociales, Radio Pyme, Vero Rodríguez Psicóloga. Esto es Liderazgo con Carácter. Y pues como ya dije, no se trata de motivación, se trata de liderazgo, se trata de dirigir. Así que esta semana no observes afuera, obsérvate a ti dirigiendo. Y recuerda, esto fue Liderazgo con Carácter. Soy Vero Rodríguez y la empresa crece hasta donde crece su líder. Te mando un abrazo de mi corazón al tuyo, recordándote que hoy es el primer día del resto de tu vida y sin importar el rinconcito del planeta, el día o la hora en la que nos escuches, gracias, gracias, gracias por conectar tu energía con la nuestra y vamos a crecer.
Así que muchas bendiciones, emprendedor, emprendedora, empresario, empresaria. Todos los días hay algo para aprender, así que espero tus mensajes, tus llamadas, tus temas y seguimos en Liderazgo con Carácter. Hasta pronto. Bye bye. Radio Pyme presentó Liderazgo con Carácter.